Bendecida tarde en el nombre de Jesús. Bienvenido nuevamente a compartir conmigo la palabra de Dios, con mi hogar, con la iglesia, que nos invita a compartir el Evangelio de Juan en el capítulo 24, los versículos del 13 al 35, te lo voy a dejar por acá. Y dice así la palabra. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora todo lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», le preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro. Al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La palabra de Dios, que es viva, eficaz y que interpela nuestra realidad en el tiempo, en nuestra vida. Este evangelio es un evangelio muy importante para mí, desde lo personal. Fíjense ustedes que la tristeza de los discípulos, una de las grandes tristezas que ellos tenían era la tristeza, la decepción, pero una decepción que estaba fundada en lo que ellos esperaban de Dios, no en lo que Cristo venía a entregarles, sino en sus expectativas. A veces nosotros hasta podemos tener heridas de expectativas. Yo conozco a una persona y tengo la expectativa de que esta persona me trate de una manera, me hable de una forma, que me quiera de una forma, y esta persona es distinta. Y me quiere a su manera y me habla a su manera y me cuesta. Y a veces esas heridas que se me generan son por la misma expectativa que yo puse.
Con Dios también nos pasa eso. Con Dios nos pasa que a veces tenemos expectativas que no son de Dios, que son nuestras, que son de nuestra propia concupiscencia o tentaciones. Y el Señor tiene un plan perfecto y mucho más maravilloso que el nuestro, pero cuando nos lo muestra, nos entristecemos muchas veces, como estos discípulos, porque no podemos ver completamente cuál es su voluntad. Solo vemos una pequeña porción y todo el resto tiene que ser confianza en que Él es, en el amor que Dios tiene por nosotros, en su misericordia, en su plan perfecto de la providencia. Jesús murió y estos discípulos estaban tristes porque nosotros pensábamos que Él iba a ser el que nos iba a liberar. Pensaban que Él iba a ser una especie de Che Guevara de esa época, de revolucionario, y lo fue Jesús, fue mucho más, pero fue un revolucionario de la paz, del amor. La revolución del amor es la que trajo Jesús, la poderosa y la infinita que nos pudo religar nuevamente con el Padre. Es importante que cuando los discípulos van caminando con Jesús no lo reconocen. Había algo en sus ojos, igual que María Magdalena el día de ayer, que no les permitía reconocerlo a Jesús. Y cuando Jesús les explicaba las Escrituras, ¿qué les pasaba al corazón de los discípulos de Maús? Ardía. Por eso es que después van a decir entre ellos, pero ¿no te acordás cómo nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Muchas veces nos pasa eso. En lo personal, en mi conversión, yo lo conocí a Jesús a través de la música, pero entré en la renovación carismática, donde me enteré que Jesús estaba vivo y que interactuaba conmigo. Y escuché a muchos predicadores y sacerdotes y fascinado totalmente con ellos. Y creo que es algo bueno que nosotros podamos fascinarnos con hermanos que nos enseñan y que nos hablan de Dios, porque ellos también están fascinados con Jesús. Entonces, ¿cuál fue mi error? Que me quedé ahí, que me quedaba, entonces me encontraba con otros amigos y vos conocés a tal predicador y conocés a tal sacerdote y quedaba chata esa fe. Y mi corazón ardía y trataba de encontrarme con Dios también en alguna canción o en algún cantante evangélico, católico, pero quedaba en eso, en las experiencias de Dios que yo tenía. Y mi corazón ardía. Pero yo lo pude reconocer verdaderamente a Jesús y mis ojos se abrieron y lo reconocieron como los discípulos de Maús. No cuando solamente me predicaban, que sí, al predicarnos crece y nace nuestra fe. Pero el reconocimiento de Cristo no es algo que nosotros podemos lograr por nuestros propios méritos, sino que Cristo se revela a los que Él elige. Y a mí también se me reveló como a los discípulos de Maús al partir el pan. Fue en una hora santa, solo, frente al Santísimo Sacramento, donde tuve mi primera gran experiencia de presencia. No fue oración, fue presencia. Fue Él y yo, sin palabras, no hacían falta. Y entonces dejé de hablarle, por ejemplo, a mi familia de Dios. Y empecé a hablarle a Dios de mi familia. Dejé de llevar mi lista de peticiones a Jesús y empecé a pedirle que se hiciera su voluntad en mi vida. Es bueno pedirle a Dios, sí, tenemos que pedirles más, Él lo dice. Pidan y se les dará, porque el que pide es el humilde. Pero en la presencia no necesito decir te amo, porque estamos, Él y yo. En la presencia nos miramos y es suficiente, y está todo dicho, y esa es la contemplación. Nuestros ojos se abren y lo reconocemos.
Ojalá que podamos tener esta experiencia de Dios, que lo reconocemos en muchas cosas y en muchas personas y lugares y templos y música, pero que nuestros ojos se abran, que lo vean de verdad, en la pequeña hostia, en la Eucaristía. Y entonces todas esas otras presencias de la música, de las prédicas, etcétera, va a ser también mucho más concreta, porque conociendo a Jesús como verdaderamente es, aprendemos a descubrirlo en nuestros hermanos, en la creación y en todos los dones que Él nos regala. Esta canción habla de reconocerlo a Jesús, reconocerlo vivo, resucitado para mí, para mi perdón. Y reconocerlo a Jesús es un don, es una gracia, que es bueno que la pidamos y que en el momento menos pensado el Señor nos la da, pero no es un mérito nuestro. Tenemos que tener constantemente el corazón abierto, y para abrir el corazón, hermanos, ven Espíritu Santo, todo el tiempo, ven Espíritu Santo. Te he buscado en cada melodía, en amaneceres de mis días, sumergido en lo más profundo de mi luz y también de mi oscuridad. Hoy que ya no encuentro mi camino, vienes tú a rescatarme de mi hastío. Tocas mis heridas, mis razones, y me enseñas a brillar. Que mire un poquito mi pasado y vea bien que siempre estuviste a mi lado. Que mis ojos no podían verte, pero hoy partiste el pan y te reconocí, y ya no hubo dudas, no. Resucitaste para mí, para el perdón, y te quedaste en este altar, en el pequeño pan, locura de tu corazón. Coman y beban, este es mi cuerpo y mi sangre, hagan esto en mi conmemoración. Desde entonces ya no me he perdido, porque vive sé que también vivo. Tomo la esperanza de tu vino y me nutro de tu pan. Hoy miro un poquito mi pasado y veo bien que siempre estuviste a mi lado. Que mis ojos no podían verte, pero hoy partiste el pan y te reconocí,
y ya no hubo dudas, no. Resucitaste para mí, para el perdón, y te quedaste en este altar, en el pequeño pan, locura de tu corazón. Coman y beban, este es mi cuerpo y mi sangre, hagan esto en mi conmemoración. Hagan esto en mi conmemoración. Y los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Lo habían reconocido al partir el pan. Que el Señor nos siga uniendo, hermanos, cada vez más en Él, para su gloria y para que el mundo crea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, queridos. Nos seguimos viendo en cada Eucaristía.